Muy buenas tardes. Esta es otra sesión del Seminario Permanente de Investigadores del Instituto Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy vamos a discutir un trabajo exploratorio de Gerardo Yerdis, investigador del CONICET, profesor titular de nuestra facultad, de investigador del instituto, sobre regulación de partidos políticos en América Latina, un cambio en el paradigma normativo. Y contamos con el gran honor de luego poder escuchar un comentario de Ana María Mustapik, eminente profesora de ciencia política de San Andrés, con estudios de posgrado en la Universidad de Oxford. Así que, Gerardo, para una breve introducción, te paso la palabra y te agradezco nuevamente. Sí, perdón. Buenas tardes. Gracias, Marcelo, por la presentación. Gracias a todos los investigadores presentes. Es un placer, como siempre, estar entre colegas y amigos, presentando y discutiendo, conversando un poco. Le agradezco especialmente a Ana María por su generosidad de siempre. Pobre es víctima de su propia generosidad que la lleva a que una y otra vez abusemos de esa generosidad. Pero bueno, para no perder más tiempo, lo que voy a hacer en estos minutos, un poco con la modalidad que estábamos tomando en los últimos años en este seminario, más que hacer una descripción extensa del trabajo que fue enviado por el instituto, voy a contarles un poco la motivación, por qué surge y ponerlo de algún modo en contexto que permita justificarlo quizá un poco más. Bueno, la verdad es que el trabajo este surge por lo que yo llamo una profunda insatisfacción en el modo en que se suele explicar las reformas a la legislación de partidos en América Latina. La verdad es que la expansión de la regulación de los partidos políticos en las últimas décadas es enorme y es evidente también en general en las democracias y en América Latina en particular. En realidad cualquier observador más o menos atento de la política latinoamericana sabe que hace 30 años era raro encontrar normas sobre selección de candidatos, sobre el financiamiento, que estaba mucho menos regulado, que las condiciones para crear partidos eran mucho menos exigentes en general. Y esto evidentemente ha hecho crecer también el interés por el tema. En la medida que hay más regulación, también hay más literatura. Pero esta literatura es básicamente de dos tipos. Yo creo que se puede agrupar, digamos, un estado de la cuestión en dos grandes campos de la literatura. Por un lado, una que es muy descriptiva de los marcos normativos vigentes. ¿Sí? Uno va a encontrar muchos trabajos que describen en un momento determinado qué dice la legislación vigente sobre financiamiento en un país, qué dice la legislación sobre selección de candidatos en un país, o a lo sumo comparando distintos países. Y tenemos muchos trabajos de este tipo, típicamente, o quizá uno de los primeros fue de Daniel Sobato, que reúne casos comparados. Este es un trabajo que suelen hacer los abogados, por otra parte. Un resumen o una explicación de la legislación, un resumen, una comparación en el mejor de los casos. Y por el otro lado hay también una extensa literatura que viene más del campo de la ciencia política, que sí mira las reformas, ¿sí? Pero en general lo que hace es intentar explicar por qué determinada reforma tuvo lugar, ¿sí? Por qué Colombia redujo los requisitos para presentar candidatos en 1991 y por qué los elevó en 2003, por qué Brasil prohibió el financiamiento de empresas en 2015, por qué México no se prohibió la publicidad paga en TV en 2007, por qué Argentina implementó, estableció primarias abiertas en 2009, por qué Ecuador también estableció un régimen de selección de candidatos en 2009. Es decir, preguntas que buscan
cuál es la variable o las variables independientes, ¿sí? El factor explicativo que detonaría en la producción de una reforma. Y sobre eso hay muchos trabajos, pero en general son estudios de casos. ¿Sí? Sin embargo, y casi diría curiosamente, no tengo en mente o no tengo visto ningún estudio que muestre sistemáticamente cómo ha cambiado la regulación de partidos en América Latina en los últimos 30 o 40 años, ni que apunte a encontrar un factor explicativo común. Y esto, como digo, me parece un poco curioso, porque siempre me resultó bastante evidente que con muchos matices en cuanto a las medidas puntuales, las reformas casi siempre tenían un denominador común, ¿no? Y este denominador común era una creciente intervención estatal en la vía partidaria. Entonces, montones de estudios explicando por qué, por ejemplo, los ejemplos que daba recién, pero no había atención en este fenómeno que yo encontraba como generalizado. Entonces, como primer punto, lo que me interesaba era mostrar algo que en realidad no es muy sorprendente, o que casi diría es sabido, ¿sí? Pero mostrarlo a partir de un análisis empírico y sistematizarlo, ¿no? ¿Qué ha cambiado en la regulación de partidos desde las transiciones democráticas hasta aquí, ¿no? Este sería el aporte empírico. Mostrar algo que no, o sea, nadie va a quedar sorprendido por esto, pero juntar la información, sistematizarla, intentar determinar también la existencia de patrones claros, ¿sí? que sí surgen efectivamente del análisis empírico. Y luego una segunda cuestión, que es cómo dar cuenta teóricamente de este cambio. Y ahí creo que había un déficit teórico y conceptual, o que hay, bastante importante para aprender los cambios en este campo de la regulación de los partidos. Y en este punto encontré especialmente útil un concepto que usan dos académicos norteamericanos, Nathaniel Persily y Bruce Kine, que llaman paradigmas normativos sobre el estatus legal de los partidos políticos, ¿no? La idea en realidad tampoco es original de ellos, ¿no? Y la idea básicamente plantea que la regulación de los partidos siempre se apoya en algún marco doctrinario, ¿no? Una idea de lo que los partidos son, de cuál es su relación con el Estado, con la sociedad, ¿sí? Y diferentes concepciones de la democracia y del rol de los partidos en ellas, redundan en diferentes paradigmas normativos, ¿no? Sin embargo, también, curiosamente, estos conceptos no fueron nunca incorporados al análisis de los cambios en la regulación partidaria. Entonces, y por el otro lado, digamos también, Persily y Kine utilizan el concepto de paradigma normativo no para aplicarlo al estudio de cambios en la legislación, sino como si fuera algo ahistórico, ¿no? Ellos plantean la existencia de estos diferentes paradigmas que pueden coexistir, que de hecho coexisten en la doctrina norteamericana, y bueno, ellos los diferencian según diferentes concepciones sobre los partidos, sobre la democracia. Pero yo, digamos, mi intuición, lo que me pareció que podía ser útil era pensar en estos paradigmas como cómo se fueron superponiendo o sucediendo en su predominio a través de la historia reciente latinoamericana. Es decir, pensar cómo en diferentes momentos fueron predominando diferentes concepciones. No necesariamente, digamos, la idea de Persily y Kine presentan una clasificación de paradigmas normativos. Yo la reelaboré, digamos, pensando en lo que podía ser útil para entender la regulación de partidos en América Latina. Y pensando también que más que una variable independiente, más que buscar cuál es el factor que detona, ¿no? Típico de los estudios de ciencia política, buscar la variable independiente que explica la producción de un resultado, era esta cuestión de los paradigmas lo que podía permitir comprender el cambio como un proceso de largo plazo, ¿no? Más como un proceso de evolución institucional que como el resultado de una decisión puntual, ¿no? Es algo que trabajan diferentes autores en metodología de las ciencias sociales y especialmente en cambio institucional, pensar el cambio institucional como un proceso de evolución, ¿no? Bueno, por supuesto que cada reforma responde a intereses y a situaciones coyunturales,
pero el predominio de un paradigma normativo me parece que acota los márgenes de las opciones disponibles, ¿no? Fija el menú de opciones. Opciones que en algún momento estaban en el menú quedan en otro contexto completamente descartadas. Y en cambio otras que en un momento no estaban contempladas se presentan después como casi inevitables. Bueno, y para terminar, la idea, desde hace unos 30 años en Europa se observa en forma bastante visible, con muchos indicadores, una transformación en los vínculos entre los partidos, el Estado y la sociedad. ¿Sí? Y este cambio, en dos palabras, tiene que ver fuertemente con un pasaje de los partidos de la sociedad al Estado, ¿no? De organizaciones voluntarias de la sociedad a organizaciones que viven dentro del Estado y se legitiman a partir de su rol gobernante. Y mi intuición entonces es que el cambio en la percepción de lo que los partidos son también define un paradigma normativo en América Latina, ¿no? Y que, digamos que de algún modo también esta transformación en la idea de lo que los partidos son permite explicar esta evolución legislativa. Así que, en definitiva, el objetivo de este artículo, creo yo, es más bien bastante modesto, digamos, se puede plantear en esos términos, es un objetivo modesto, no pretende descubrir nada, pero sí, digamos, ofrecer dos pequeños aportes, con esto termino, digamos, un aporte empírico que tiene que ver con sistematizar todas las reformas a la regulación de partidos en América Latina, y el aporte conceptual, comprender estas reformas a partir de la idea del paradigma normativo, ¿sí? Asumiendo que el modo en que se regula la actividad de los partidos responde a cierta concepción de lo que los partidos son, ¿no? Y su rol en la democracia. Por eso el análisis tiene dos partes, ¿no? Por un lado, a partir de esto compara el esquema legal al momento de la transición con el esquema legal actual, identificando a qué paradigma normativo responde cada momento. Y luego, para entender cómo se produce esa transformación, observa la totalidad de las reformas en materia de, bueno, en tres subdimensiones de la regulación partidaria, ¿sí? Los requisitos para la inscripción, el financiamiento y la selección de candidatos, y las clasifica según el paradigma normativo al que responde. Y bueno, como conclusión, lo que se observa es un fuerte pasaje de un esquema permisivo a un esquema prescriptivo de regulación partidaria. Esto, más que nada, sirve para comprender la transformación de la regulación partidaria en los últimos 30 años, pero en el segundo plano, creo también nos sirve para observar, a través de los cambios en la regulación partidaria, cómo ha ido modificándose la concepción predominante sobre los partidos políticos en las sociedades latinoamericanas. Bueno, corto acá. Y quedo a disposición. Presumo que Marcelo quiso presentarme, ¿no es cierto? Porque acá lo que recibimos es ruido centralmente. Pero bueno, no, la cosa que antes quiero aclarar que soy de la Universidad de Itela, no soy de la Universidad de San Andrés. Digo, mucho respeto por San Andrés, pero bueno, estoy en la de Itela. Bueno, ya muchísimas gracias por esta invitación de estar acá en el Instituto Gioja en el marco de este seminario de discusión y, digamos, con colegas muy, muy estimados, ¿sí? Y Gerardo hizo referencia a que, digamos, abusa de mi generosidad, pero yo puedo decir también que esta es una generosidad interesada en todo caso, porque el tema me interesa y digamos, no solo el tema, sino también el hecho de que pueda ser interdisciplinario, ¿no? Entonces, digamos, y sobre todo, digamos, con el ámbito del derecho y la investigación en el derecho. Entonces, soy yo la agradecida también por esta invitación. Bueno, a mí el trabajo me parece bárbaro, digamos, como lo dijo Gerardo, ¿no? Digamos, no es un trabajo que, digamos, revolucione porque establece, digamos, qué cosa determina qué cosa, ¿sí? ¿No? Pero sí ofrece una información
que es sumamente útil, pero no simplemente la información, sino que es una información significativa en el sentido que está ordenada de algún modo, ¿sí? Y está ordenada en función de lo que Gerardo ya anticipó, y ustedes supongo que leyeron el artículo, ordenada a partir de los paradigmas, que serían como tipo ideales, ¿no? De regulación de partidos políticos, ¿no? Y entonces esto lo hace, digamos, a partir de esas tres dimensiones que ya señaló Gerardo, a partir de cómo se seleccionan los candidatos, cuál es el tema, cómo es el tema del financiamiento y cómo es el tema del reconocimiento de los partidos políticos, los requisitos, y bueno, en función de eso ubica cada una de estas reformas en alguno de estos paradigmas. Como son tipos ideales, digamos, cuando uno baja esos tipos ideales a la realidad, bueno, va a ver que hay combinaciones, pero en esas combinaciones también puede tener más predominio un paradigma que otro, que es lo que, por otro lado, después observa Gerardo, cuando no solo presenta, digamos, la información país por país en América Latina en función de esos paradigmas, ¿no? Sino también lo hace a lo largo del tiempo, y a lo largo del tiempo, ¿sí? Es lo que le permite luego ver esos cambios en los paradigmas, en el sentido del que decía, bueno, cómo han ido evolucionando. No sé si el término evolucionar es el más apropiado, pero uno puede decir, sí, cómo ha ido cambiando esto, pero los que ve es, digamos, que van hacia una dirección, ¿no? En ese sentido, digamos, uno puede decir evolución, si podría llamarlo, digamos, con ese término, ¿sí? Entonces, digamos, el seguimiento que ha hecho de ese proceso, digamos, la información que ha ido recogiendo, etcétera, es sumamente valioso, ¿sí? Y no contamos, además, con una información de ese tipo, ¿sí? Entonces, yo ahora lo que quería hacer es un breve comentario sobre un tema, digamos, que me gustaría en todo caso que Gerardo se explayara un poco más, ¿no? Y después un poco, la otra cosa sería, bueno, ¿qué vías abre, ¿no? ¿Qué otras líneas de investigación puede abrir este material que nos proporciona Gerardo en su trabajo, ¿sí? A mí una cosa que me hace un poco de ruido, no me termina de convencer, es el paradigma populista, ¿sí? Los otros me resultan más claros. El populista es como que me pone un poco más incómoda, pero ¿sabes también por qué te diría que me pone un poco más incómoda? Porque el número de casos que tenés finalmente no es tan grande, ¿sí? Digamos, porque vos tenés uno de los cuadros que vos presentás, creo que tienen, bueno, por supuesto que cuando uno busca algo no lo encuentra, pero creo que tenés 24 casos de reforma en la dirección populista, ¿sí? Sobre 400 y tantos, ¿no? Sería como el 5% de los casos. E inclusive algunas, a ver, de los indicadores que se toman, digamos, no estoy segura, digamos, si necesariamente tendrían que ser, digamos, distinto a otro de los indicadores que corresponde a otro paradigma. Con esto quiero decir lo siguiente. A ver, una de las características que uno sí puede decir, ¿no?, que han aparecido como novedad, es que los partidos políticos no son los únicos que monopolizan la representación política, ¿no es cierto? Entonces hay otros actores autorizados a participar del proceso político, ¿sí? Ahora, esto no podría ser visto como, digamos, en la selección de candidatos como algo, digamos, permisivo, ¿sí? ¿No? Digamos, en el sentido de, bueno, no son los partidos los únicos, pueden ser otro tipo de organización, ¿no? Entonces, digamos, tendría un componente de esa variable,
y un poco, digamos, la pregunta es, ¿qué es lo que hace específico? Porque en los otros casos están los componentes específicos del paradigma, y en en el populista, digamos, me parece menos claro, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el comentario, digamos, el único comentario que tendría que hacerte, digamos, de pensarlo eso, digamos, por ahí vos, digamos, me podés responder y me decís, mira, ten en cuenta, bueno, vos verás, ¿sí? Porque después el resto, digamos, no tengo ningún, digamos, comentario así específico, digamos, para hacer. Y la segunda cosa que yo decía que me interesaba subrayar es, bueno, qué agendas de investigación puede abrir este aporte de Gerardo, ¿sí? Y Gerardo dice, bueno, esto se puede replicar en otros casos. Ok, efectivamente se puede replicar en otros casos y es interesante, digamos, que se pueda replicar en otros casos, digamos. Eso ya de por sí me parece valioso. Pero yo creo también que después esta información que por lo que yo veo, digamos, lo tenés más o menos hecho año por año, porque veo, digamos, que vos vas siguiendo por las décadas, más o menos en uno de los cuadros, digamos, permitiría vincular esa información con el sistema de partidos, ¿sí? En cada uno de los países que vos estás mirando, ¿sí? Y ahí sería interesante ver, ¿no? Entonces siempre está la discusión, bueno, ¿cuánto influyen las instituciones, los cambios institucionales, ¿no? Digamos, a ver, en el cambio, digamos, la relevancia de los actores, digamos, y las modificaciones, cambios que se puedan producir. Y esto, digamos, sería una información sumamente interesante de tratar de cruzar cambios en la regulación y impacto sobre el sistema de partidos, si hay algún impacto sobre el sistema de partidos, ¿no? Bueno, ese es el segundo comentario que yo tenía para hacer en cuanto a, digamos, vías, digamos, de investigación, digamos, que esto puede abrir, porque, digamos, si uno encuentra algo de eso, también es interesante desde un punto de vista teórico, entonces, ¿no? Verlo, digamos, del impacto de las instituciones. Siempre con las instituciones es un problema preguntarse de dónde viene el cambio, ¿no? Si las instituciones cambian porque ya han cambiado y entonces las reglas lo consagran, ¿no? O son esas nuevas reglas las que promueven las modificaciones. Como esto uno puede hacer el trazado, puede seguir el trazado, entonces, digamos, puede dar pistas por ese lado y entonces establecer ese tipo de vínculos. Yo era básicamente esto lo que tengo por el momento, y bueno, la idea se me ocurre que es disparar la discusión, y bueno, vos ahora por ahora, Gerardo, me tenés que explicar el tema del paradigma populista. Bueno. Gerardo. Sí. Solo un minuto para disculparme. No. Que además es casi imperdonable porque tenía el CV de la profesora Mustapik en la pantalla y es de público notorio que ella es una eminentísima profesora de la Universidad de Itela, no de otra universidad que no sé por qué mencioné, así que me disculpo por ello. Muchísimas gracias de nuevo, profesora Mustapik. Dale, Gerardo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana. Con respecto al paradigma populista, estoy no solo de acuerdo, sino que sí, que realmente no fue tan sencillo, digamos, operacionalizar, como se dice, digamos, porque acá hay dos tipos de operacionalizaciones distintas y esto es difícil de
de contar así brevemente, pero es una cuestión más metodológica, pero que tiene que ver con los objetivos del trabajo, que es, por un lado, caracterizar esquemas normativos. Es decir, ¿cuál es el esquema normativo dominante en un momento determinado en términos del paradigma, digamos? Este esquema de financiamiento lo podemos llamar permisivo, lo podemos llamar prescriptivo, lo podemos llamar populista. Y por el otro lado está la operacionalización de cada reforma, ¿no? Y cada reforma también puede ser, digamos, susceptible de ser catalogada dentro de un paradigma a partir de su contenido. Y si bien ambas cosas están relacionadas, son distintas, porque para dar un ejemplo en la línea de lo que vos mencionabas, uno, quizá alguna de esas reformas populistas, muchas de esas reformas populistas, nos llevan a un esquema legal populista. Es decir, son populistas porque responden en su, digamos, direccionalidad a ello en la medida en que fue así, digamos, operacionalizado, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, cuando México incorpora la posibilidad de que otros se presenten a parte de los partidos, digamos, para poner un ejemplo de lo que vos cuestionabas, ¿no? Yo digo, bueno, acá, digamos, hay una decisión legislativa que, digamos, rompe con el monopolio partidario, ¿no? El monopolio partidario es una política de promoción, ¿no? De la concepción normativa promocional. Entonces, cuando se rompe eso y se habilitan candidaturas alternativas, digamos, se está de algún modo bajando la promoción a los partidos, y lo contrario de la promoción, digamos, sería casi por lógica, lo que aparece, digamos, como el paradigma populista. Ahora uno puede discutir, ¿es necesariamente populista permitir candidaturas de organizaciones alternativas? Ahora, lo que está claro es que esa reforma, por ejemplo la de México, reciente, nos lleva a que a partir de ese momento, en el campo de los requisitos, México tiene un paradigma populista. Para nada, porque se presentaba una candidatura independiente. Justamente lo que siempre se dice es que en México es muy difícil presentar una candidatura independiente, la cantidad de requisitos que se le imponen son inclusive más complejos que los que suponen conformar y registrar un partido, que ya de por sí son bastante complejos. Entonces, por un lado, digamos, la calificación de populista de la reforma no refiere a que eso lleve necesariamente a que exista un paradigma populista, sino que se busca caracterizar esas reformas, ¿no? Serían permisivos. Lo que pasa es que permisivos, como vos mencionabas que podrían ser consideradas permisivas, permisivo responde a que siempre lo más permisivo es lo que le da más autonomía al partido. Digamos, lo que garantiza que el partido decide, se le facilita al partido funcionar como una asociación libre, como esa concepción, digamos, del paradigma, que es que los partidos son asociaciones voluntarias de miembros que buscan expresarlos. Entonces el Estado no tiene mucho que decir sobre cómo se organizan, qué necesitan para organizarse, cómo recaudan el dinero, cómo lo gastan, cómo seleccionan a sus candidatos y a sus dirigentes, quiénes conforman sus cuerpos directivos. Eso sería el paradigma permisivo. Si el Estado, quizá, digamos, la cuestión de las candidaturas independientes podría no haber entrado en el estudio. Lo que pasa es que me parecía que considerar el monopolio partidario, más que nada me parecía un problema dejar de considerar el monopolio partidario como una política de promoción, digamos, de fortalecimiento. Ahora, ¿qué pasa cuando hay reformas que, por el contrario, rompen con ese monopolio? Lo de permisivo me hace... Yo entiendo que lo de populista no conforma del todo. Lo de permisivo a mí tampoco, porque lo de permisivo alude no a que hay más permiso en la sociedad para hacer otras cosas, sino más permisividad para que los partidos se organicen como mejor les parece, funcionen como mejor les parece. Pero el problema sigue estando, digamos, sigue estando también, por ejemplo, en las reformas al financiamiento. Y, por ejemplo, pongo sobre la mesa una cuestión problemática, porque si un sistema jurídico determinado no tiene financiamiento para los partidos, eso es considerado, digamos, como un paradigma liberal permisivo, digamos.
No. Ahora, si un país lo tiene, pero toma una decisión de quitárselo, como fue el caso en Bolivia, como fue el caso en Venezuela, entonces ahí yo podría haber, digamos, ahí pensé, digamos, ¿esto sería permisivo o sería populista? Digamos, quizá seguí un poco el sesgo de lo que fueron algunas de las principales decisiones en este campo. Claramente en Venezuela y en Bolivia hubo una decisión de cortar con los aportes públicos y, digamos, que iba de la mano una retórica antipartidista, ¿no? Y tanto en Bolivia como en Venezuela la propia Constitución todavía hoy prohíbe los aportes públicos a los partidos políticos. Pero curiosamente, digamos, ni en Venezuela ni en Bolivia se ve un cambio de paradigma, porque Venezuela y Bolivia no tenían aportes públicos muy robustos, y entonces tampoco tenían un paradigma de promoción en financiamiento. Y eso es lo que pasa cuando, bueno, uno quiere establecer, digamos, como vos decías, tipos ideales, o en este caso, digamos, estas categorías, y después tiene 423 casos de reformas y tiene, digamos, 18 países para el esquema inicial y 18 países para el esquema final, y digamos, hay algunas cosas que hacen ruido, inevitablemente. Hay que tratar, por supuesto, de que haga el menor ruido posible. Hay un elemento que está en la base de datos, que se puede ver, está en la página del proyecto PIDAE, pero que no me dio el espacio. Lo hice en una primera versión, pero lo tuve que sacar en esta versión por cuestiones de extensión y de parsimonia también, que es diferenciar entre las reformas que llaman major y minor reforms. O sea, las reformas major, o digamos importantes, serían aquellas que hacen que un esquema normativo cambie de paradigma, ¿sí? Por ejemplo, no la de México que contaba recién, ¿sí? Porque México no cambia su paradigma normativo en cuanto a los requisitos de inscripción por esa reforma. O bueno, más allá de los ejemplos puntuales, digamos, una reforma major hace que un esquema normativo cambie de paradigma. Una reforma minor, que son la mayoría, no lo hace. Por ejemplo, yo tengo un fuerte financiamiento público y ya tengo un esquema promocional y fortalezco el financiamiento público, no cambia el paradigma normativo. Sin embargo, es una reforma que va en el sentido de promocional, digamos, una reforma promocional, pero no cambia el paradigma normativo. Y lo mismo si quizás reduce mínimamente, de alguna manera, los aportes públicos, tampoco cambia el paradigma normativo, es una reforma minor. La inmensa mayoría de las reformas son minor reforms, son reformas menores en el campo de la regulación partidaria. La distinción entre minor y major reforms quizá nos ayudaría a entender mejor, digamos, la cuestión digamos, si uno dejara fuera las minor reforms populistas, quizá las major reforms serían más razonables o más justificadas. Y de paso también, digamos, esta distinción entre major y minor reforms, quizás las major puedan tener algún impacto mayor sobre el sistema de partidos, en términos de la agenda que vos proponías, Ana María. Y las minor reforms muchas veces, la verdad que no son reformas muy significativas, digamos, no sé, por poner, si la reforma de 2017 de financiamiento en Argentina agregó financiamiento para la impresión de boletas, ¿sí? Pasa desapercibido. Para los partidos para algunos partidos chicos es importante. Bueno, habría que ver si los ayuda a que haya más partidos chicos. Algunos decían que iba a haber más listas este año porque se agregó financiamiento para boletas. Podría incluso estar minor reform, pero en general yo no espero que mucha impacto. Ahora, quizás sí los cambios de paradigma normativo. Así que eso es interesante. Otra agenda que queda muy pendiente ahí es, porque esto es como muy un intento de generalizar, y hay algo que también es muy evidente, es que hay muchas diferencias entre los países de América Latina, y que hay, y si bien hay, digamos, quizá el finding, digamos, el hallazgo del artículo es que hay
patrones claros que en general no están puestos sobre la mesa, detrás de esos patrones hay bastante variación, que eso está de algún modo planteado donde se presentan los resultados empíricos, y quizá tratar de entender por qué se da esa variación. Una chica becaria justamente había trabajado sobre la regulación de partidos en los populismos latinoamericanos, los populismos radicales, y había visto Venezuela, Bolivia y Ecuador en su momento, Ailina Axinti, y habíamos visto patrones comunes en esa línea, ¿no? De quita de financiamiento público, fomento a organizaciones alternativas, pero finalmente en el agregado eso queda un poco diluido, porque son pocos casos, porque se dan en momentos específicos. Bueno, pero gracias, Ana, por esto. Sí, lo del paradigma populista se puede seguir pensando y revisando y refinando. Nahuel. Gracias Gerardo. No estoy acostumbrado a leer este tipo de literatura demasiado y me pareció fascinante el trabajo, así que felicitaciones, porque aparte es claro para gente que, lo cual es bueno. Tengo 3 comentarios bien breves. El primero, siendo un paper empírico, es metodológico, que creo que digamos, es lo que más dialoga con el trabajo, y es sobre la unidad de análisis. ¿Por qué tomar la reforma como unidad de análisis? Y no, un poco lo venías comentando con esto de las major y minor reforms, etc. Pero me sonaba raro esto de la reforma, porque pensar en la reforma como unidad de análisis implica darle, que quizás se te pase el statu quo por debajo o sea, al mirar la reforma lo que no ves es lo que ya estaba, entonces quizás hay cosas que estaban y que quedan ahí. Ese paradigma permisivo quizá permanece de otra época y no se ve en el análisis de la reforma. Eso primero. El segundo comentario, sobre apuntando a la relevancia del trabajo, la sugerencia, digamos, la conclusión del trabajo es que hay un cierto patrón común en el cambio de paradigma normativo en la región, y la pregunta es si crees, si tenés la intuición o de la literatura, que esto sea exclusivo de América Latina o si es un fenómeno común en todo el mundo, porque si es un fenómeno exclusivo de América Latina, creo que es algo que vale la pena resaltar en el trabajo, porque le da todavía más conclusiones del trabajo. Y el tercer comentario ya va más allá del trabajo, en esta invitación a pensar qué hace el trabajo mismo, y tiene que ver con qué explicaciones vos intuís que están detrás de este cambio de paradigma. Pensando desde el derecho, se me ocurren, digamos, los cambios constitucionales post-dictaduras, e incluso la relevancia del sistema interamericano de derechos humanos y un cambio de paradigma respecto de, digamos, la aproximación a la democracia en la región, no sé, ius comune latinoamericano, algo de eso ahí dando vueltas, si efectivamente hay un patrón común. O si crees que hay algo ahí que se pueda tomar tu trabajo para dialogar con eso. Gracias. Gracias, muchas gracias Nahuel por la lectura atenta y por los comentarios. A ver, empiezo por el final. En la última parte del artículo intento algunas aproximaciones, porque digamos, no es la idea de centrarse en eso, pero la verdad que mi idea más general es que se combinan 2 cuestiones. De algún modo esto también responde a la segunda pregunta. Con las transiciones a la democracia, digamos, hasta las transiciones a la democracia, la gran preocupación era por el régimen político, digamos, por la vuelta a la democracia, y la discusión era autoritarismo-democracia, es una discusión clásica, y digamos, ahí estaba centrada toda la preocupación. Con, digamos, la consolidación democrática, en el sentido que le damos en general en ciencia política, como la idea de que la democracia es el único juego posible, que visualizan todos los actores, la democracia se consolida en América Latina en esos términos, y entonces la discusión vira, y el eje de la discusión vira a la calidad democrática, o sea, qué tipo de democracias tenemos, qué pasa con la democracia, democracias que no satisfacen
en su desempeño, es una cuestión totalmente vigente, pero que ya tiene 20, 30, 25 años. O sea, al poco tiempo de la consolidación democrática, esto se instala como discusión. Y con los partidos aparecen como una cuestión central. Acá, los partidos siempre habían sido discutidos, siempre digamos, nunca fueron, nunca tuvieron la mejor prensa, pero en los años 90, diría yo, se consolida la idea de que los partidos son, como dice nuestra Constitución, también la peruana, la española, pero de algún modo esto es aceptado en general, salvo, digamos, los regímenes más populistas radicales, que los partidos son indispensables para la democracia. No hay democracia sin partidos políticos y necesitamos el funcionamiento de los partidos como actores de la democracia representativa fundamentales. Y paralelamente, al mismo tiempo que se da esto, los partidos son cada vez más vistos como algo ajenos a la sociedad. Digamos, esto siempre se dice, ¿no? Los partidos están últimos en la fila de confianza ciudadana, detrás de todo, de los periodistas, de la policía, de los militares, de los curas, de los bomberos, hasta el Congreso es la única institución que suele estar ahí abajo junto con los partidos políticos. Entonces, ahí se genera una tensión que no es única de América Latina, una tensión muy fuerte entre aceptar a los partidos como instituciones fundamentales, pero a la vez no solo una insatisfacción con el modo en el que funcionan los partidos, sino un sentimiento de ajenidad. Digamos, los partidos no solo funcionan mal, sino que también la sociedad ya los ve como algo completamente ajeno. Digamos, y eso también se verifica en un montón de indicadores. Los partidos son, en todo caso, un mal necesario, ¿no? Un poco forzando el argumento, un poco como grotesco el argumento, pero los partidos serían casi como, digamos, la recolección de residuos, ¿no? Algo que tiene que funcionar para que funcione la democracia, tenemos que pagar por eso, hay que aguantársela, pero es un mal necesario, ¿no? Y esa es una tensión que en América Latina particularmente fomenta el reformismo, ¿no? El reformismo permanente, un poco siempre esta idea de que a través de la ley vamos a mejorar el funcionamiento de todas las cosas, ¿no? Entonces, por un lado está eso. Creo que no hay gobierno que no plantee algún tipo de reforma en algo de los partidos políticos. Y esto se da en todos los países de América Latina. O sea, hay países que ya tienen establecido que después de cada elección viene un proceso de reforma, ¿sí? Ahí hay actores que juegan un rol institucional relevante, los tribunales electorales. A la vez, es cierto, hay estándares internacionales que empiezan a jugar, por ejemplo, en los temas de género. Yo tomé 3 elementos nada más, también por una cuestión de espacio y parsimonia, pero en la base de datos están las cuestiones de género. Hay otro tema que llamo relación relación de los partidos con sus representantes electos, que tiene que ver con el tema del transfugismo y qué pueden hacer los diputados y senadores en relación con su partido. Y todo eso también ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, el tema de género, obviamente que suele verse en términos normativos como bueno, se suele celebrar en términos de igualdad, pero va en el mismo sentido, ¿no? Hace 30 años nadie le iba a decir a un partido qué tipo de candidatos tenía que poner, cómo tenía que armar sus listas, y hoy a nadie se le mueve un pelo que los partidos le digan no solo sus candidatos, sino sus autoridades, si tienen que ser tantas mujeres, tantos varones, ¿sí? Pero esto forma parte de esa tendencia. Lo mismo si los representantes se pueden cambiar o no se pueden cambiar. Entonces, esta tendencia también viene de la mano de algunos, si bien creo que no hay estándares internacionales para la organización interna de los partidos políticos, en algunos puntos sí contribuye. Claramente en el tema de género, claramente en algunas cuestiones de democratización, de que los partidos deben buscar formas de democratización. América Latina acompaña en estos procesos que se dan en otros lugares. Hay un artículo sobre Europa que se llama algo así como The World Upside Down, y lo que muestra es que, y que en realidad es bastante intuitivo, aunque el título pretende que no, pero lo que muestra es que cuanto peor funcionan los partidos o cuanto peor imagen tienen, más reformas hay, ¿sí?
el artículo juega con la idea de que se supone que si tuviste más reformas, tienen que funcionar mejor, pero no, justamente, digamos, la lógica. Y entonces tenemos en Europa del Este, en la Europa postcomunista, muchísimas reformas en este sentido, y en general en Europa Occidental mucho menos. Pero sí en materia de financiamiento, es decir, depende, te diría depende, pero claramente América Latina se destaca por la cantidad de reformas y el nivel masivo de intervención del Estado en la vida interna de los partidos políticos. De hecho, por ejemplo, ahora discutimos las PASO, me hago pequeña digresión, y bueno, se dice, sí, pero muchos países tienen... es cierto, digamos, claramente que muchos países están regulando cómo los partidos deben elegir a sus candidatos, pero en ningún lugar del mundo se obliga, por ejemplo, a los ciudadanos a ir a elegir a los candidatos partidarios. Eso, yo creo que todavía en las democracias europeas, ni hablar en Estados Unidos, que suele ponerse como ejemplo de primarias, sería, no sé, algo completamente fuera todavía del paradigma normativo vigente. Digamos, pensar que los ciudadanos pueden ser obligados a ir a votar para seleccionar candidatos partidarios. Es como extremo, es extremismo. Sin embargo, Perú en el 2019 votó una ley copiando las PASO latinoamericanas, copiando las PASO argentinas, si bien después la suspendió en su aplicación para esta elección, y en general el comentario es que se van a terminar derogando, pero sigue siendo extremo. Después hay un efecto contagio, obviamente, como suele haber en muchos aspectos en América Latina. Los países van copiando modelos de sus vecinos. Hay un rol importante, como decía, de ciertos actores, como los tribunales electorales, foros, hay una academia más ligada a la administración electoral, que participa mucho de esto. Bueno, y la reforma comunidad de análisis, en realidad, quizá que está mal puesto ahí en el paper, hay dos unidades de análisis, porque son dos los análisis empíricos que se hacen. Una unidad de análisis es el esquema legal vigente al inicio y el esquema legal vigente ahora, ¿no? Al final. Entonces, en ese análisis empírico, la unidad de análisis es el esquema legal vigente en cada una de las dimensiones, ¿sí? Financiamiento, selección de candidatos, requisitos para el registro. Pero digamos, me parecía que el paper podría haber sido ese, digamos, comparar el momento inicial con el momento final. Quizás sería más simple, más claro y, como digo, más parsimonioso también. Pero también me parecía que estaba quedando afuera cómo a esto se fue llegando a partir de una miríada, una sucesión de múltiples pequeñas reformas que se van acumulando y que van llevando a una transformación a través de 30 años. Y entonces me parecía un poco que también, quizá podría ser otro paper, ¿no? Mirar todas esas cientos de reformas que se fueron dando en América Latina y que en general van para el mismo lado, ¿sí? Casi siempre van para el mismo lado, pero a veces van y vuelven un poquito y van 3 pasos para un lado, 1 paso para atrás, 3 pasos para el mismo lado, a veces 2 pasos para atrás. Y eso me parece que se ve observando cada unidad, ¿sí? Muchas veces esas reformas están dentro de paquetes amplios, quizá en general están dentro de paquetes amplios, pero creo que cada vez que los legisladores modifican algo de la legislación partidaria, no es algo que se les pasa desapercibido, ¿sí? Entonces creo que, aunque tengan poco impacto, aunque aumentar de un padrón las boletas a 1,5 padrones las boletas, o aumentar, no sé, de 0,2 unidades indexadas a 0,3 unidades indexadas, el aporte, como tiene Chile, puede ser algo menor. Nunca es algo que pasa desapercibido o es algo que presentó, como puede ser en otras áreas, un grupo de interés y que, bueno, pasó en la negociación con otra cosa, digamos. Porque los legisladores son los propios sujetos y objetos de esa legislación, y también un poco mi experiencia de haber estado participando en unos procesos de reforma, que eso no pasa desapercibido. Cualquier reforma sobre financiamiento, sobre requisitos para el registro, sobre selección de candidatos,
Entonces siempre que se modifica algo, tiene esa relevancia, aun cuando su impacto político no sea decisivo en alterar las relaciones de poder claramente, ni impacte decisivamente en el funcionamiento del sistema partidario. Entonces, bueno, por eso fue esa opción. Yo tengo unos breves comentarios, Gerardo, si te parece. Claro, claro. Sí. Bueno, primero veo que en tu estudio excluiste a Cuba. Yo me imagino por qué, pero ¿por qué incluís a Venezuela entonces? Ese sería el primer comentario. Sobre más general, sobre la cuestión del populismo. En los regímenes populistas la regulación de los partidos no es uniforme, porque hay un partido que es el partido que representa al pueblo. Y ese partido recibe como corresponde, por supuesto en esa concepción, todos los favores del Estado, porque es el partido del pueblo. Eso es lo que a mí me hace un poquito de disonancia con el uso de la categoría de populista. O sea, la concepción populista de los partidos es una que claramente pone a uno por encima del resto, ¿no? El segundo es, hace pensar un poco en esto que ya vos mencionaste, que es un poco la irrelevancia del derecho, ¿no? Porque yo envidio dos sistemas de partidos políticos en la región, ¿no? Uno es el de Chile y otro es el de Uruguay. Me encantaría tener algún sistema de políticos algún sistema de partidos políticos con esa fortaleza, con esa estabilidad, siendo dos sistemas muy distintos. Pero miro tu gráfico y veo que las líneas de reforma de los partidos políticos, tanto en Chile como en Uruguay, como en nuestro país, van más o menos en la misma dirección. Con lo cual, algo daría la impresión de que se nos está escapando. Un tercer punto que creo que es muy importante, que los estudiosos y estudiosas del presidencialismo han enfatizado mucho, es que el presidencialismo se lleva mal con más de dos partidos. Y cuantos más partidos, peor, digamos, para la estabilidad del sistema presidencialista. Si esa no es una variable que habría que mirar en algún momento. Y la cuarta es una observación que yo creo que no tiene que ver con tu paper, es simplemente a vos como experto en el tema, me interesa tu opinión. Siento que hay como no descubro nada, hay una tensión en el discurso público democrático, en nuestro país por lo menos, que por un lado reclama partidos políticos fuertes, y por el otro lado reclama distintos modos de intervención fuerte del Estado, del derecho, sobre los partidos. Es decir, y me da la impresión como que hay ahí un riesgo de inconsistencia. Es decir, que si los partidos no tienen cierta autonomía, poder, casi rozando en la arbitrariedad, es difícil que tengamos partidos fuertes. Y partidos hiperregulados, por el otro lado, terminan siendo partidos más débiles. O tal vez esa inconsistencia es ficticia. Quería conocer tu opinión. Gracias, Marcelo. Bueno, todo súper interesante. Sobre el primer punto, en realidad lo que me interesa a mí es mirar cómo las democracias regulan a los partidos políticos, por eso no está Cuba, y en el caso de Venezuela, lo mismo que Nicaragua, llega hasta cierto punto. En el Venezuela miro hasta el referéndum constitucional de 2009, ahí digamos tomo Manuel y López Liñán, el libro sobre democracias y dictaduras, y ellos consideran que Venezuela pasa de semidemocracia a dictadura con el referéndum constitucional.
de modo que yo tenía la opción de dejar afuera completamente, pero es un país que tuvo todos esos años hasta ese momento de democracia y me parecía que también, y que había tenido unos años de democracia con un gobierno populista, y ahora vuelvo con eso, pero de democracia o semidemocracia, que es un concepto poco jurídico, más bien que usan los politólogos, y me parecía que estaba bueno tenerlo adentro hasta el momento que deja de ser democracia. Lo mismo vale para Nicaragua, que, digamos, tomando otros autores, lo consideré hasta la elección de 2011, donde ya directamente no hay ninguna salvaguarda para la existencia de una elección libre y limpia, pero lo mismo, digamos, me parecía que no por eso que estaba bueno incorporar el caso hasta el momento. Me interesan las reformas a la legislación de partidos que hacen gobiernos dentro del marco de una democracia, una democracia problemática, una democracia frágil. Respecto a los populistas, digamos, bueno, ya sabemos que eso quizá es el término más polisémico, discutido, pero digamos, yo lo tomo en el sentido de, digamos, utilicé básicamente la clasificación que, para no entrar, para tener como una base de autoridad, un libro reciente, o relativamente reciente, de 2016, de Levitsky y otros colegas, Domínguez, Loxton y Van Dyck, que caracterizan a los gobiernos latinoamericanos, y algunos los definen como populistas dentro del marco de la democracia con todas sus limitaciones, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, ahí entra Correa, entra Evo Morales, entra Chávez, dentro del campo democrático, del espacio, digamos, todavía de la democracia. Y ahí, digamos, aparece inevitablemente en el paper ese problema, porque lo pongo arriba de la mesa, nadie me lo marcó, pero para mí es un problema que Panamá sea el país, el único país que tiene un esquema legal final, o sea, actualmente vigente, populista en los requisitos para presentar candidatos. ¿Y por qué era esto? Porque Panamá hizo una reforma reciente, o sea, Panamá tenía condiciones muy estrictas para formar un partido, sería un caso típico de prescriptivo, fue subiendo y subiendo y subiendo los requisitos para armar un partido. Y una crisis de legitimidad de estas habituales, críticas a los partidos, hay una reforma para habilitar candidaturas independientes. Y las candidaturas independientes se habilitan con requisitos menores a las que tienen la presentación del registro de partidos políticos. Y bueno, digamos, un investigador que hace puede decir, no me cierra mucho que de Panamá, rearmo la categoría, digamos. Pero yo, o sea, creo que si tuviera que apostar, no creo que Panamá conserve mucho esto, y no creo que a Panamá le dé resultado de llevar un gobierno populista. Pero mi categorización, que me parece que guardaba cierta razonabilidad, que es que presentarse por afuera de los partidos sea más fácil que presentarse por dentro de los partidos, me lleva a que Panamá tenga... Y eso no significa que Panamá sea un gobierno populista. Por eso yo no estoy tratando de caracterizar a los países ni caracterizar los regímenes políticos, sino más bien caracterizar cuál es la concepción normativa que domina en las diferentes subdimensiones de la regulación partidaria, y más en general cuál es la concepción normativa sobre los partidos políticos que domina en el esquema de regulación de los partidos en un momento determinado, ¿sí? Uno esperaría que los gobiernos más populistas impulsen reformas populistas, o los gobiernos que consideramos populistas impulsen reformas populistas y que tengan esquemas legales populistas. Y se da bastante así, de hecho se verifica. Pero no necesariamente un gobierno no populista nunca va a promover una reforma, aunque sea una minor reform, una pequeña reforma que tenga elementos populistas en este sentido, y eso no lo transforma en un gobierno populista.
esa es un poco la idea. De todos modos, quizá lo que destacaría de Uruguay, por ejemplo, es que tiene muy pocas reformas. Eso, retomando lo que comentábamos antes con Nahuel, digamos. Uruguay tiene 13 reformas en total, y esto es en un sentido muy amplio, porque yo he tomado las más pequeñas reformas, algunas que yo tengo dudas también de si considerarlas o no, porque son un pequeño aumento de los aportes públicos, o inclusive una restricción para hacer campaña en un determinado periodo, o una disminución en el periodo en el que no se puede hacer campaña, que uno diría, bueno, vas a tomar esa reforma. Aún en el sentido más amplio, Uruguay cuenta 13 reformas, Argentina tiene 38 reformas en el mismo periodo. Y Chile tiene 26, porque yo, digamos, creo que, digamos, crisis de legitimidad como las que se vieron en los últimos años en Chile impulsaron paquetes de reformas amplios, 2012, 2016, que modificaron muchas cuestiones. Y después, por supuesto, que yendo a lo del presidencialismo, el trabajo podría ser criticado fácilmente por ignorar cuestiones que generan reformas, que generan un cambio muy importante en la dinámica de los partidos y que no son consideradas, ¿sí? Digamos, inclusive si uno va a la Argentina, y bueno, reforma constitucionales, qué sé yo, el tercer senador, por ejemplo, obviamente impacta sobre el sistema de partidos, la reelección presidencial, pero digamos, o en Chile, no sé, pasar de un binominal a una representación proporcional. Digamos, hay muchas reformas que no son de la regulación de partidos y que impactan sobre la vida partidaria. Ahí, digamos, había un desafío metodológico. Yo me ceñí, me mantuve dentro de estas subdimensiones específicas, porque si no, digamos, tenía que tomar otro criterio, bueno, reformas que puedan afectar el desempeño de los partidos políticos, y ahí el límite siempre va a ser difuso. Pero no pretende cerrar, poner un límite a cuáles son las reformas que impactan sobre la vida y el funcionamiento de los partidos políticos, porque obviamente no lo hacen. Bueno, lo corto acá porque no quiero... Sí, perfecto. Estamos ya cerca del final, pero queremos escuchar a la profesora Mustapic, que quería decir algo. Bueno, no, digamos, era solamente un pequeño comentario con el tema del populismo, ¿no? Digamos, porque mi idea es, bueno, mi idea esta es más pensar en términos de tipos ideales, entonces no sé si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de paradigma o tipos ideales, ¿no? Porque, digamos, uno podría decir, un paradigma es una construcción teórica que hago a partir de ciertos elementos. Un tipo ideal descansa en fenómenos que yo observo en la realidad y a partir de ahí construyo el tipo ideal, ¿sí? Digamos, si yo lo tomo en este último sentido, podría decir, la evidencia que yo tengo para llamar a algo populista es insuficiente, ¿sí? Ahora, sin embargo, digamos, vos señalás, hay elementos que te parecen importantes que tienen que ser contemplados a la hora de estar mirando la regulación sobre partidos políticos. Entonces yo me preguntaba si tiene sentido o no, poner una dimensión más, ¿sí? Que esté vinculada y siendo un elemento, digamos, central, digamos, de esto es, digamos, si autorizás la presencia o no de actores alternativos, digamos, para participar en las elecciones, ¿no? Entonces, digo, no sé cómo lo llamaría esa dimensión, ¿no? Pero esa recogería, digamos, este componente, ¿no? Digamos, digamos, si yo miro el caso de Bolivia, digamos, para tomar el caso de Bolivia, bueno, vos tendrías todo lo anterior más este componente que es el que le puede hacer alguna diferencia, supuestamente, ¿no?
nada, era eso nada más y digamos, como sugerencia y se verá. Sí, sí, gracias, Ana. La verdad que está bueno, yo lo pensé mucho porque, digamos, también la idea es que en cada dimensión sean factibles los 4, digamos, tipos ideales. Entonces, poder pensar un esquema de registro de candidatos que pueda responder al paradigma permisivo, al paradigma prescriptivo, al paradigma promocional, al paradigma populista, y lo mismo con las otras dos, por una cuestión también como de sistematicidad y parsimonia. Y en el caso de los requisitos para registrar partidos, digamos, me pareció que el esquema que uno podría llamar populista es aquel que favorece formas no partidarias de participación electoral. Y es discutible, digamos, es un poco forzado quizá la categorización. Si lo separara, podría ser, sería más, siempre que uno tiene más, puede explicar mejor o dar cuenta mejor de los casos, y pierde en generalidad, pero me dificultaría, digamos, pensar como las 4 opciones en cada una de las, que ahora quedarían 2 dimensiones. Lo podría hacer, digamos, lo voy a seguir pensando. Pero vuelvo un poquito a lo que decía a Marcelo, lo que le decía a Marcelo, digamos, hoy son solamente 4 los países latinoamericanos que no permiten candidaturas alternativas a los partidos. Fue como también como una ola, digamos. Sin embargo, en general, han tenido poco efecto porque ha sido más por la galería, digamos, para responder a una demanda, que para efectivamente promover o, digamos, bajarle la categoría a los partidos, ¿no? Han sido obviamente los propios partidos los que han votado esto y en general no han, no han querido quitarle sus prerrogativas, no han querido quitar sus propias prerrogativas. Entonces se hace como en México, bueno, se permite de algún modo, y a estas reformas, digamos, yo las caractericé como populistas, pero de nuevo, como muy menor. En otros países se permiten candidaturas alternativas a nivel subnacional, como por ejemplo ahora en Perú. Solamente quedaron los movimientos para categoría subnacional. En Bolivia pasó lo mismo. Bolivia se retrocedió y ahora los partidos son los únicos que pueden presentar candidaturas nacionales. Entonces, digamos, yo caractericé como de promoción al régimen que permite solo partidos, digamos, que los partidos tienen ahí, digamos, si querés presentarte elecciones, tenés que tener un partido político. Si permite otras formas alternativas, aún sea a nivel subnacional, ya no es de promoción, tampoco es populista. Populista es solamente cuando es más fácil presentarse por candidaturas alternativas, y de hecho en Panamá, como decía antes, la última elección hubo 3 candidaturas presidenciales alternativas, una de ellas sacó el 20% de los votos. Bueno, digamos, algún efecto ha tenido. Pero quizás es un poco confuso, porque el término está muy cargado también, ahora lo pienso, lo vengo pensando, un contenido normativo, valorativo. Entonces, bueno, como que una reforma populista no puede ser una reforma populista irrelevante, digamos, es como, parece un oxímoron, digamos. Una reforma populista debería ser una reforma que venga a irrumpir, a romper con algo. Sin embargo, la mayoría de mis reformas populistas son reformas menores que reducen el financiamiento público en forma sustancial o que rompen el monopolio partidario. Quizá que podría pensar, digamos, yo lo planteo ahí, esto sí viene de Persil y Kane, es un artículo del año 2000 de la Columbia Law Review, y ellos hablan del paradigma progresivo, ¿no? Viene de la tradición progresiva norteamericana, de fin del siglo XIX, cuando había una prédica muy fuerte antipartidista, se hablaba de las máquinas que manejaban el patronazgo, ¿no? Todos los trabajos que conocen, bueno, Ana María de Chicago, de Nueva York, de los punteros que controlaban las elecciones,
Y ahí es donde viene el reclamo de primarias, ¿no? De apertura, de sacarle a los partidos el control de las nominaciones, inclusive. Bueno, digamos, yo pensé un poco que romper el monopolio partidario de candidaturas podría pensarse en esa línea, digamos. Me parece que hay una línea también que se puede trazar en términos un poco forzada entre ese movimiento progresivo y ciertas ideas, digamos, que llamamos en términos muy amplios populistas. Pero entiendo que sí, que es un poco... hace un poco de ruido, como decían. Es el uso del término populismo como progresista que usaban mucho los norteamericanos hasta que llegó Trump, me parece. Bueno. Claro, porque responde a otra tradición política, ¿no? Nosotros progresistas entendemos por otra cosa, de la misma manera, bueno, obviamente que ellos dicen liberal, por eso ellos hablan del concepto libertarian, ¿no? Libertarian, para nosotros también libertarian suena a libertario, ya suena a otra cosa. Entonces libertarian es no hay poca intervención del Estado y que los partidos funcionen en forma libre. Por eso incorporé esta idea de permisivo más que libertario, porque son todos conceptos muy cargados y bueno, producen ese ruido. ¿Sí? Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la profesora Mustapik de nuevo, y a todas y todos ustedes, y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, realmente me ha sido un gran placer, les agradezco los comentarios y las lecturas. Gracias.